A esta hora estás escuchando Reflexiones para Cristianos y Católicos, Bogotá Online. Bueno, mi gente, buenas tardes. Hoy es domingo 13 de marzo y hoy vamos a hablar acerca de cómo escuchar la voz de Dios. El ser humano tiene una tendencia a la inmediatez, ¿sí? Cada día el mundo está mucho más conectado, ¿sí? Y nos estamos acostumbrando cada vez más a tener las cosas de manera inmediata, es decir, en el preciso instante en el que nosotros las pensamos, ya las queremos, ¿sí? Y debemos tener en cuenta que a veces el tiempo de Dios es diferente y comprender que el tiempo de Dios es perfecto. Como seres humanos tenemos la difícil tarea, aunque no imposible, de comprender cuáles son sus planes y, más importante aún, comprender cómo Dios nos habla a través de la Biblia. Aquí se nos plantea una pregunta. ¿Será que nosotros sí escuchamos la voz de Dios todos los días y la ponemos en práctica? ¿Será que nosotros conocemos ya la forma en la que el Señor nos habla cada vez que nosotros tomamos nuestra Biblia, abrimos en algún capítulo y leemos alguno de los versículos? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 20, en el verso 1, está escrito lo siguiente: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos estatutos y mandamientos que hoy te ordenó el Señor tu Dios, Él te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Dios siempre actúa respecto a un plan que ya tiene preparado desde el momento en el que pensó crearnos. Sin embargo, nosotros tenemos la tarea de primero conocer cuál es el plan de Dios para nuestra vida y segundo, de aplicarlo. ¿Cómo hacemos lo anterior? Pues preguntándole a Dios en nuestras oraciones, ¿sí? Dios, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida? ¿Qué es lo que tú tienes trazado? ¿Cuál es tu voluntad? Y lo segundo que debemos hacer es actuar respecto a ese plan que Dios nos muestra que tiene trazado. Sin embargo, no debemos afanarnos, ¿sí? No hay que tener ese afán humano por conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Recordemos que la mente humana es expresa, pero el proceso de conocer la voluntad de Dios demanda paciencia. Y la clave para conocer su voluntad es precisamente estar pendientes, pero al mismo tiempo ser pacientes, calmarnos un poco, ¿sí? No afanarnos por tener las respuestas, dejar que Dios, cuando Él quiera, Él sea el que nos habla, ¿sí? El que toma la iniciativa. No debemos forzar los planes de acuerdo a nuestra voluntad. En el libro de los Proverbios, capítulo 17, verso 28, me encontré la siguiente cita: hasta un necio pasa por sabio si sabe guardar silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Hasta un necio pasa por sabio si cierra la boca. Es decir, nosotros podemos pasar por sabios si aprendemos a escuchar a Dios, ¿sí? En ocasiones nuestro corazón tiene ciertos deseos y quiere expresarlos, pero de pronto nuestro problema es que vamos y le expresamos esos deseos a Dios en los momentos que no son prudentes, en el momento en el que Él no lo espera. Y a veces es más fácil guardar silencio, callarnos, calmar el corazón y esperar en el silencio y estar atentos para oír la voz de Dios y conocer su verdadera voluntad. Muchos se preguntarán qué debemos hacer mientras esperamos a que Dios nos hable. Pues la verdad es que hay que aprovechar ese tiempo, ponernos en orden, ¿sí? Debemos dejar por escrito lo que necesitamos preguntarle a Dios y estar atento a las señales que Él nos manda todos los días. Otra cosa que podemos hacer mientras esperamos en el silencio es calmar nuestra propia alma, apaciguarnos y ponernos nosotros mismos en orden. Ahora, volvamos a la segunda pregunta que hicimos al principio de esta prédica. ¿Nosotros conocemos la manera en la que Dios nos habla a través de la Biblia?
o todavía no estamos familiarizados con los mensajes de Dios para nosotros. En el libro de Job, capítulo 33, versículo 14, está escrito lo siguiente: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Dios nos habla la mayoría de las veces a través de su palabra, pero está en nosotros el llegar a tener el entendimiento para reconocer ese mensaje, reconocer qué es lo que Él quiere decirnos realmente con eso que está escrito en el capítulo y el versículo del libro que estamos leyendo, ¿sí? Y en el momento en que nosotros entendamos qué es lo que Dios nos quiere decir, hay que poner en práctica esa palabra en nuestra vida diaria. Como dice en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Por qué me haces vivir en iniquidad y haces que mire molestia y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero. Por cuanto el impío asedia al justo, por esto sale torcido el juicio. Es decir, nosotros debemos ser diferentes a las demás personas que viven afanadas en el día a día, que viven insistentemente buscando la respuesta de Dios, prácticamente peleando con Dios para que Dios les hable, ¿sí? Y lo otro que debemos hacer es insistir en escuchar a Dios a través de nuestro silencio, ¿sí? Escribir lo que escuchamos, leer para encontrar su voz y esperar a que Él nos hable. Sentirnos cómodos en esa soledad cuando estamos compartiéndola con Dios. Demostrarle que tenemos ganas de escucharlo y conocerlo como lo hizo Habacuc. Y por último, tenemos de tener una visión clara de qué es lo que queremos ser. Como dice en el capítulo de Habacuc 2, verso 3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y quiero que se graben esa frasecita: vendrá y no tardará. O sea, Dios nos dará la respuesta en algún momento. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Quiero agradecerles a todas las personas que nos están escuchando en este momento, agradecerle a nuestros oyentes en Colombia, en Bolivia, en Argentina, en Estados Unidos también, en Canadá, México, a toda esa gente que nos esté escuchando. Nuevamente reiterarles el mensaje: por favor, sigan ayudándonos a crecer a través de nuestras redes sociales, como decía hace 8 días, diciéndole al primo, al tío, al hermanito, a cualquier persona que ustedes sepan que le puede servir ese mensaje de Dios. Por favor, no duden en hacérselos llegar. Dios les bendiga, feliz domingo para todos y que tengan una excelente semana.